Vamos a empezar con una observación. A ver, ¿qué tienen en común, por ejemplo, la Catedral de San Pablo en Londres Ujú. o el Palacio Real aquí en Madrid? Mm, Y a la vez, ¿por qué los sentimos distintos a, no sé, la Abadía de Westminster o el Parlamento británico? claro. Unos son clásicos, los otros no. Hoy vamos a meternos en eso que John Summerson llamaba el latín de la arquitectura. Precisamente. Es una forma genial de verlo. Vamos a explorar ese lenguaje arquitectónico heredado de Grecia y Roma. Ha sido la lengua franca, digamos, de la construcción en Occidente durante siglos, desde el Renacimiento hasta, bueno, hasta casi hoy. Y no es solo un estilo, ¿eh? Es más profundo. Vale, pues esa es nuestra misión en esta inmersión rápida, con Summerson como guía, descifrar un poco los fundamentos de este idioma. O sea, ¿qué es lo esencialmente clásico? ¿Y cómo funciona esa gramática básica? Mm, Y parece que todo empieza por lo más reconocible, los órdenes. Ahí está la clave inicial, sí. De acuerdo. Entonces, ¿qué hace que un edificio nos parezca clásico? A primera vista yo diría que son esos elementos decorativos del mundo antiguo, ¿no? Sí, sí. Eso es lo primero que salta a la vista. Columnas de tipos específicos, los capiteles esos, formas estándar para puertas, ventanas, un vocabulario que reconocemos, vaya. Es un buen punto de partida, sí. Pero la arquitectura clásica busca algo más. Busca una armonía, digamos, demostrable entre las partes. Armonía. ¿Cómo? Matemática. A menudo sí, basada en proporciones numéricas simples, como un eco de la armonía musical. Fíjate. Pero ojo, las proporciones solas no bastan. Piensa en Chartres, la catedral gótica. Tiene proporciones muy estudiadas, ¿verdad? Sí, claro. Órdenes antiguos. Los famosos órdenes, vale. ¿Qué son exactamente? Me suenan los nombres. Dórico, jónico, corintio. Exacto. Esos son los principales. Básicamente, son la unidad fundamental, la columna, el elemento vertical, y lo que sostiene justo encima, la estructura horizontal, que se llama entablamento. Columna y entablamento. Ok. Y hay 5 que se establecieron como el canon: toscano, dórico, jónico, corintio y el compuesto. El compuesto. Sí, es una mezcla, una combinación del jónico y el corintio, desarrollado por los romanos. ¿Y cómo se convirtieron en un canon? En una especie de abecedario fijo para los arquitectos. Pues mira, es una historia interesante. El arquitecto romano Vitruvio, siglo I, describió algunos, pero no los presentó como una serie cerrada, ¿sabes? Ajá. Fue mucho después, en el Renacimiento italiano, cuando arquitectos como Alberti y sobre todo Sebastiano Serlio, en el siglo XVI, los codificaron. Serlio. Sí, Serlio fue crucial. Publicó unos libros ilustrados muy influyentes donde los presentaba juntos, ordenaditos por esbeltez. Su grabado se volvió icónico. O sea que él creó como el manual de instrucciones visual. Exacto. Y eso dominó la enseñanza durante siglos. Hizo el diseño clásico mucho más accesible, aunque también, bueno, quizá tendió a hacerlo un poco más rígido a veces. Entendido. Como aprender las conjugaciones en latín, ¿no? Una base muy estructurada. Pero eran reglas inamovibles o había flexibilidad. No, no del todo. A ver, teóricos como Serlio, Vignola o Palladio ofrecieron versiones estándar, que eran muy respetadas, claro. Pero siempre hubo variaciones. Algunos arquitectos, como Inigo Jones en Inglaterra, se iban a Roma, estudiaban ruinas específicas y las copiaban con una precisión casi arqueológica. Qué bueno. Y otros, en cambio, como Borromini, en pleno barroco, se lanzaban a innovar de forma súper audaz. Vamos, que casi reinventaban los detalles. O sea que es una disciplina, sí, pero con espacio para la sensibilidad personal. E incluso para romper las reglas con genialidad. Totalmente. Exige respeto por la norma, pero también invita a la interpretación y a veces a la ruptura inteligente. He leído que incluso se les asociaba a como personalidades. El dórico masculino, el jónico femenino. Eso se lo tomaban en serio. Sí, sí. Vitruvio ya lo hacía. Asociaba el dórico a la fuerza masculina, el jónico a una esbeltez más femenina, el corintio a la delicadeza de una muchacha. ¡Anda! Serlio incluso llegó a recomendar órdenes específicos para iglesias dedicadas a santos según su carácter, imagínate. No me digas. Hombre, no hay que tomarlo al pie de la letra siempre. El coste y el gusto práctico influían muchísimo, claro. Claro.
Pero sí es cierto que los órdenes ofrecen una gama de caracteres, desde lo más rudo y sencillo como el toscano o el dórico, hasta lo más ornamentado y elegante del corintio o el compuesto. La elección del orden ayudaba a definir el tono, el espíritu del edificio. Fascinante. ¿Y cómo se usaba esta gramática en edificios más complejos que un templo griego? Pienso en algo como el Coliseo romano, por ejemplo. El Coliseo es un ejemplo magnífico. Los romanos fueron maestros en integrar los órdenes en estructuras con arcos y bóvedas. No era solo pegar columnas, no. Organizaba visualmente la fachada, le daba escala, expresión. Utilizaban distintos grados de relieve, columnas exentas, o sea, separadas del muro. Vale. Otras adosadas, medias columnas, incrustadas, o incluso esas bandas planas verticales que imitan columnas, las pilastras. Ya. En el Coliseo vemos perfecto cómo superponen los órdenes. El dórico abajo, más robusto, el jónico en medio, y el corintio arriba, más ligero. Es una lección brutal de cómo combinar el arco con el sistema de columna y dintel. Requiere disciplina, imagino. Muchísima. Y otra fuente clave de gramática fueron los arcos de triunfo. Ajá. Alberti, por ejemplo, adaptó de forma magistral su composición tripartita, ¿sabes? Ese esquema de arco central grande y dos laterales más pequeños, Sí. para diseñar la fachada de iglesias como Sant'Andrea en Mantua. Y ese modelo tuvo un eco enorme durante siglos. Ese ritmo estrecho, ancho, estrecho se usó en 1000 contextos. Entiendo. Y supongo que no solo importa la columna en sí, sino también el espacio que dejas entre ellas, ¿verdad? El hueco. Fundamental. Ese espacio se llama intercolumnio. Es lo que marca el ritmo visual, el tempo del edificio. El tempo, como en música. Exacto. Vitruvio ya definió 5 tempos distintos, desde el picnostilo, muy apretado, con las columnas muy juntas, Vale. hasta el areostilo, muy amplio. Compara, por ejemplo, el tempietto de Bramante en Roma, Precioso. que es diastilo, un ritmo sereno, calmado. Y ahora piensa en el mausoleo de Hawksmoor, en Londres, que es picnostilo, mucho más tenso, potente. Ostras, es verdad. Mismos elementos, pero sensaciones opuestas. Exacto. El espaciado cambia radicalmente la emoción que transmite. Entonces, con todas estas directrices, proporciones, órdenes, intercolumnios, ¿no acaba siendo un poco una jaula creativa para el arquitecto? Es una disciplina, y como toda disciplina, exige conocimiento, respeto por las reglas, pero no tiene por qué ser una jaula si se entiende bien. Como decía un gran arquitecto Lutyens, no basta con copiar sin más. Hay que digerir el orden, rediseñarlo, hacerlo propio. Entenderlo para poder usarlo, ¿no? Eso es. La verdadera maestría surge de comprender la norma a fondo y, a veces, saber cómo trascenderla con inteligencia, con sensibilidad. No es saltarse las reglas porque sí. Hemos visto entonces la esencia, los órdenes como vocabulario básico y una gramática que los articula en edificios complejos, buscando siempre armonía, expresión. Sí. Un lenguaje con reglas bastante claras, pero al mismo tiempo capaz de una expresividad y una evolución enormes a lo largo de los siglos. Exacto. Y quizá para terminar nos deja una reflexión interesante, ¿no? A ver. Más allá de simplemente imitar formas del pasado, ¿cómo podría la propia disciplina que hay detrás de este lenguaje clásico, ese equilibrio constante entre la regla y la libertad, entre la estructura y la expresión, cómo podría eso inspirar el diseño hoy en día? Buena pregunta. Quizá de formas que ni nos imaginamos, totalmente nuevas e inesperadas.